Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, quiero que le dé un fuerte aplauso a este tema especial que hemos llamado Jonrón de vida. Vamos a compartirlo aquí esta semana, la semana próxima, y lo vamos a compartir con toda la gente que nos escucha en los programas de radio, en nuestro canal en YouTube. Para ellos también un aplauso desde Flor Amarillo. Qué bueno poder compartir con ustedes esto. Miren, el béisbol es un juego apasionante, pero muy, muy apasionante. Yo de niño amo ese deporte. Lo jugué de niño, aunque usted no lo crea, y lo he seguido toda mi vida en casa, con la familia, en el barrio. El béisbol formó parte de mi infancia. En Venezuela se dice que es el deporte rey. Es de entre todos los deportes, es el deporte que más seguidores tiene. Los venezolanos lo jugamos de diferentes maneras. Lo jugamos con pelotas de goma, lo jugamos con chapas de refresco, lo jugamos en las calles, en las canchas de los colegios. Todos en Venezuela, les guste o no béisbol, tienen un equipo. ¿Sí? ¿Quiénes son aquí de La Guaira? El que está ahorita en la Serie del Caribe. A ver, levante la mano. Dios mío. ¿Del Caracas? Sí, al final por aquí vamos a orar por ustedes. Vamos a hacerle un exorcismo. y del equipo con la mayor fanaticada a nivel Magallanes. Es más, Pablo era magallanero y viajaba en barco. Sí. En Venezuela, si no perteneces a un equipo, pues perteneces a otro equipo. Alguien dijo que los 3 productos de mayor exportación en Venezuela es el petróleo, las mises y los peloteros. De hecho, nuestro hablar cotidiano está lleno de términos de béisbol. Por ejemplo, si hablaste con la novia y te cortaron, terminaste ponchado, ¿verdad? O si te salió bien todo y uno te pregunta ¿cómo fue todo? Mira, eso fue jonrón, ¿sí? Y si tú me ibas a llamar y yo fui el que te llamé, oye, me quemaste en la goma. Y si intentaste un negocio y no te funcionó, un foul. Así es, nuestro hablar está ligado a este deporte. En el béisbol hay jugadas emocionantes. Cuando tú estás viendo un juego, hay jugadas a lo largo del juego que son emocionantes. Estás en un estadio, tú aplaudes esa jugada. Un robo de base, un toque de bola, un doble play, una zambullida de los files allá al final del terreno. Eso es emocionante. Pero entre las jugadas del béisbol emocionante hay una que sobrepasa todas. Es como que la jugada rey del béisbol y es un jonrón, ¿sí? Y si es con las bases llenas, mejor aún, ¿no? Lo que llaman en el béisbol un grand slam, un jonrón con las bases llenas. A quienes amamos esto, pues recordamos jonrones históricos como por ejemplo el jonrón que nos dio el Caracas en una final, Caracas Magallanes, ¿verdad? Nos dio Gregor Blanco, no lo olvido nunca, ese bendito de Dios, ¿verdad? Se lo dio al Ki Rodríguez. Sacamos al mejor relevista del momento y el tipo nos metió un cuadrangular y ahí se nos fue el campeonato. O jonrones en las grandes ligas célebres como el jonrón de Altuve, ¿verdad? A los Yankees, prácticamente, sí, dejándolo en el terreno y clasificando con ese jonrón a la Serie Mundial. Bueno, lo que pasa es que Altuve es magallanero y por eso es que ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Este deporte comienza a practicarse desde niño, desde etapas muy tempranas en la vida, desde compota, 3 años ya los niños empiezan
a practicar el béisbol, a aprenderlo en sus reglas, sus cosas. Y de allí comienza un peregrinar por las diferentes etapas del béisbol, que es categoría preinfantil, infantil, pre-junior, junior, juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de esos muchachos también entran a academias con la idea de convertirse en jugadores profesionales. Aquí en la iglesia tenemos a varios de ellos. Ayer se bautizaron 2 de ellos, prospectos, que tienen el sueño de convertirse en un jugador profesional. De hecho, tenemos hoy un firmado por un equipo y así. Ahora, el sueño de todos estos muchachos que entran a este deporte es llegar a algo que se llaman las ligas mayores, ¿verdad? Es el sueño, convertirse en un jugador profesional. Y todos anhelan eso. Aunque la realidad es que aunque todos lo anhelan, no todos lo logran. Eso suena cruel, suena un poco difícil decirlo, pero en el argot del deporte se dice así el béisbol, ¿verdad? Unos lo logran y otros no lo logran, pero ahí están trabajando y lo están intentando. Hay unos, que es a los que me quiero referir hoy, y es de donde tomo la figura de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Hay unos que sí hacen el grado, son cerrados, firmados, y comienzan esa idea de ser llamados al equipo grande, ¿no? Formar parte de un equipo de grandes ligas, pero al pasar los años y revisar su carrera, por años se encuentran estancados en las ligas menores. Y pasan un tiempo ahí estancados en las ligas menores, sin que el equipo grande los llame. ¿Y por qué quise detenerme aquí para hablar con ustedes? Porque si hacemos una aplicación de esto a la vida, yo no digo que la vida es un juego, pero la vida es como un juego. Lamentablemente, muchos de nosotros, diría yo tristemente, repetimos esta historia. Y tenemos unos talentos increíbles, tenemos unas capacidades increíbles, tenemos a un Dios increíble, tenemos unas oportunidades increíbles, pero pasan y pasan los años y tú y yo nos mantenemos estancados en las ligas menores. De nosotros se espera una cosa espectacular. La gente observa en nosotros un tremendo potencial. La misma gente que nos conoce, al hablar de nosotros, dice, oye, este va a llegar a las ligas mayores, este tiene el potencial de llegar a las ligas mayores, pero no llegamos. Algo nos detiene. Y pasa el tiempo y nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra vida, nuestros logros nos mantienen allí siempre estancados en las ligas menores. Y cuando yo te digo esto, no sé si te identificas con esto, la primera pregunta que viene a tu mente y a la mía es, ¿qué debo hacer yo para salir de ese estancamiento? ¿Cómo fue tu año pasado? De pronto, tu año pasado estuviste estancado en las ligas menores. Es más, tienes rato estancado en las ligas menores. No despegas, no levantas la aguja, no alcanzas el nivel que Dios tiene para ti. Algo está pasando. Y tenemos que revisar juntos qué es lo que tú y yo necesitamos hacer para salir de ese estancamiento y que tú y yo recibamos una hermosa noticia, ¿sabes? Cuando en una de estas pruebas que hacen, estos trayados que hacen, se te acerca un representante de un equipo y te da la mano y te dice, bienvenido, bienvenido a nuestra organización. Pero si aplico eso a la vida, ¿qué necesito yo para que en mi vida yo pueda hacer el grado y pueda alcanzar eso que Dios tiene para mí? Eso que la gente observa en mí y que sabe que yo soy capaz de lograr y no lo logro. ¿Qué hago yo para salir de allí y entonces ser parte del equipo grande? De ese equipo para el cual Dios me llamó, porque la noticia que te tengo es que tú eres un campeón para Dios. Y tú estás aquí porque Dios vio en ti talento, Dios vio en ti capacidad, Dios vio en ti recursos. Dios es el primero que apostó por ti. Tanto apostó por ti Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por ti.
que entregó la vida de su único hijo para rescatarte. Y eso me está hablando de un Dios para quien yo tengo importancia y yo tengo valor. Ahora, ¿qué está sucediendo en mi vida que yo estoy estancado en las ligas menores? Que no avanzo en las ligas menores. De eso yo quiero hablarte hoy. Mira, te lo quiero hablar con un caso, con una historia. Este es un muchacho, lo vas a encontrar en la Biblia. Tal vez es un novato, este muchacho, en el momento en que aparece en la historia de la Biblia. Es tal vez uno de los personajes más tiernos del Nuevo Testamento. Su nombre significa el que agrada a Dios. Algunos comentaristas se atreven a decir que Timoteo, para los que nos están escuchando en radio, Timoteo fue algo así como un segundo Pablo en el Nuevo Testamento. Timoteo, hijo de un griego, no se sabe cuál fue la razón por la que su papá no estuvo presente en su vida. Timoteo es criado por la abuela y por la mamá, que eran judías. De ellas, Timoteo recibió una fuerte influencia en su fe. Pablo lo encuentra y lo convierte en parte de su equipo. Timoteo acompaña a Pablo en viajes misioneros, acompaña a Pablo en la resolución de conflictos importantes durante su ministerio. Timoteo acompaña a Pablo y estuvo presente cuando Pablo escribe, por ejemplo, cartas como Romanos, Colosenses, Segunda de Corintios, Filipenses. De Timoteo hay 6 referencias de su nombre en el libro de los Hechos y 17 referencias en las cartas de Pablo. Una en la carta a los Hebreos. Es un personaje protagónico del Nuevo Testamento. Fue el pastor de la iglesia de Éfeso y en Éfeso cuenta la tradición que Timoteo fue martirizado, fue asesinado por la población porque Timoteo era un defensor de la fe cristiana férreamente y se opuso al culto a Diana que se celebraba en Éfeso y cuenta la tradición que esta fue la razón por la que lo martirizan, ¿no? Lo asesinan. Así que yo te estoy hablando del novato del año. ¿Estamos de acuerdo? De un tipo que hizo los números, que no se quedó estancado en las ligas menores, que avanzó y que explotó todo su potencial y que supo usar todo lo que el Señor le había entregado y lo puso al servicio de Dios y de su iglesia. Alguien leía esta semana que Timoteo es el ejemplo vivo que Dios puede elegir a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier edad y de cualquier estrato social para glorificar su nombre a través de él. Y ese es el caso de Timoteo. Ahora, ¿qué hizo de Timoteo esto que te estoy hablando? ¿Cuáles fueron las claves? Porque si estamos hablando hoy de aprender cosas que pueden ayudarme a no quedarme estancado en las ligas menores, yo tengo que revisar esta historia. Bueno, Timoteo tuvo un entrenador, tuvo un tipo que de alguna manera ejerció el papel de cazatalento, ¿no? Y este hombre lo ve, te estoy hablando nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Casi nada. Y el apóstol Pablo escribe 2 cartas a Timoteo, se toma el tiempo de escribirlas. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, Timoteo tenía 15 años al lado de Pablo. O sea, Pablo le conocía. Ya tenía 15 años acompañando al viejo Pablo. Y Pablo le escribe un par de cartas de donde yo quiero sacar algunas cosas que pueden ser bien relevantes para tu vida hoy. Puedes aplicarlas en tu vida a partir de hoy mismo. Te aseguro que esas cosas aplicadas a tu vida pueden romper el estancamiento que tienes en las ligas menores. Capítulo 1, verso 18. Oye el lenguaje en que Pablo le habla a Timoteo. Le dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, ¿qué cosa? Pelees la buena batalla.
Si ves bien este escrito, Pablo es el entrenador. Pablo es el motivador, es el tipo que está allí aupando a su novato, ¿no? Le está diciendo, mira, yo tengo todos los reportes que se han hecho de ti, todo lo que se dice de ti. Y Pablo habla de profecías que habían acerca de Timoteo. Y Pablo le decía, yo conozco las profecías que hay acerca de ti. Esto me llamó la atención. Porque mira, si hubo algo con lo que yo luché cuando llegué a la iglesia, fue con mis complejos. Yo te lo he dicho un montón de veces. Creo que uno de los principales problemas que yo tuve y que me mantuvieron estancados en las ligas menores fueron mis complejos. Complejos de pobre, complejos de feo. Bueno, ese lo superé porque Beli me dijo que sí, me casé. Y ya no lo tengo. A mí cuando la gente me dice, pastor, usted es bien feo, pero me casé, papá. Allá tú que eres bonito. Y no, nada. ¿Ves? Entonces, yo me levanto la autoestima. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y de mí se decía un montón de cosas. La gente se acercaba y me decía, mira, Carlos, yo tuve un sueño y te vi viajando, te vi por las naciones, te vi predicando. Y todo el que me conocía veía en mí eso. Ahora, el único que no lo veía era yo. Se llama complejo. Cuando tú no puedes ver lo que otros sí están viendo en ti. Y empieza el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, yo conozco, yo tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Lo que se ha dicho de ti, lo que ha salido de la boca del Espíritu de Dios en cuanto a ti. Pero quiero decirte algo, Timoteo. Quiero que te apoyes en eso. Quiero que creas en eso. Importante no es que yo lo vea. Importante no es que yo lo valore. Importante no es que yo lo tome en cuenta. Muy importante es que tú lo veas, que tú lo valores, que tengas identidad. Y partiendo de eso que tú eres, tú construyas tu vida en función a eso. Y tú pelees la buena batalla. Qué tremenda frase usa el apóstol. Pelea la buena batalla. Fundamentado en eso. En otras palabras, lo primero que encontré es que si yo quiero salir del estancamiento en las ligas menores y no quedarme ahí, sino hacer el grado, hacer el equipo, avanzar, el primer consejo que encuentro en esta carta de Pablo a los hebreos es: no vivas de una manera diferente a lo que eres en Dios. ¿Quieres leerlo conmigo? No vivas de una manera diferente a lo que eres en Dios. Tu vida no puede ser diferente a lo que tú eres en Dios. O sea, tú no puedes vivir distinto a lo que tú eres. Tú no eres cualquier persona. Y esto no te lo quiero decir para levantar tu autoestima, sino para que entiendas que muchas veces en tu vida Satanás te va a venir con ofertas. Va a venir a ofrecer por ti cualquier cosa, como dirían los dominicanos, chichiguas, cosas insignificantes. Y lo que quiero decirte a ti hoy es que tú vales más que eso. Porque cuando Dios puso su mirada en ti, Dios lo hizo porque Dios sabe que tú vales mucho, que tú eres un campeón, que tú tienes todos los recursos, todas las capacidades para hacer el equipo. Es más, tú eres un prospecto millonario. Dios tiene para ti un contrato millonario. Y Dios te llamó a eso. Tú y yo no podemos vivir de una manera distinta y diferente a lo que somos. Porque cuando tú vives, practicas, actúas, piensas y decides distinto a lo que tú eres, te devalúas. Pierdes precio. Te estás colocando en el lugar equivocado. Estás apostando de la manera más equivocada por tu futuro. Porque estás viviendo distinto a lo que tú eres en Dios. Eres un príncipe, ¿sabes? Tú eres un tipo, tú eres una persona por quien Dios
invirtió mucho para que tú estés menospreciando tu valor, tu vida, vendiéndote al precio más bajo del mercado, entregándote a un vicio, a una vida loca, a la fantochería de este mundo, viviendo como todo el mundo vive en este mundo. Dios te llamó a ti y me llamó a mí a ser diferentes, ser distintos, tener otra manera de vivir, otro tipo de valores, conducirnos en la vida de una forma diferente. Y Pablo le dice a Timoteo, toma en cuenta quién eres y lo que Dios ha dicho de ti, y afianzado en eso, pelea la buena batalla, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere que tú y yo siempre tengamos en mente. Trázate la meta siempre, en cualquier área de tu vida, en dar de ti la mejor versión. La mejor versión. Mira, yo me esfuerzo por presentarte siempre, cada vez que tengo la oportunidad, la mejor versión de mí. Y no es porque yo quiero que tú me admires y tú veas que yo soy una gran cosota. No, no, no. Trato de darte mi mejor versión porque yo tengo un Dios que apostó a mi mejor versión. Un Dios que cuando vio en mí, vio la mejor versión. Y trato de acondicionar mi vida, mis decisiones, mis acciones a eso que Dios dijo de mí. Si sigues revisando la carta, llegas a otro versículo. Verso 19, es la parte final del verso que te leí. Dice, y mantengas la fe, ¿y qué más? Y una buena conciencia. Mira lo que Pablo hace aquí. Pablo le establece a Timoteo algo que a este mundo no le simpatiza mucho. Pablo establece reglas, ética. En la vida hay cosas que tú y yo debemos y cosas que tú y yo no debemos hacer. Y entonces Pablo habla de la fe, pero Pablo habla también de una buena conciencia. Yo te decía, la vida no es un juego, pero la vida es como un juego. Y en un juego hay reglas. Es más, el sentido del juego son las reglas. ¿Cuántos jugadores hay en el campo? Tacho, ¿cuántos? 9. ¿Sí? Y cada uno está en su posición. Todos deben llevar el mismo uniforme. Es más, todos deben aparecer en un roster. Y ese roster debe ser presentado antes del juego. Es una regla. ¿Qué pasa si meten a jugar a un jugador que no aparece en el roster? Hay un reclamo. Ese juego puede ser invalidado porque se están saliendo de las reglas. Entonces las reglas dicen que tú entras a un cajón de bateo y tienes la oportunidad de una serie de lanzamientos. Si recibes 3 lanzamientos y los dejas pasar, que van por el cajón ahí, el cuadro ahí que demarca, que tiene señalado el umpire, te cantan strike. Si te meten 3 strikes, ¿qué pasa? Estás ponchado. Y si recibes 4 malas, vas a primera. Esas son las reglas. Tú tienes que batear dentro de unas líneas. Porque si el bateo tuyo sale de esas líneas, es foul, no vale. Tiene que estar dentro de las líneas. Eso se llama reglas. Son 9 innings y con la oportunidad de irse a extra innings. Y esas reglas las han ido inclusive cambiando. Ahora, si tú llegas al juego con un uniforme que no es el tuyo y a ti te lanzan 3 strikes y tú quieres seguir bateando, entonces tú no estás en un juego. Tú estás en una caimanera. Y yo quiero hacerte una pregunta muy honesta hoy. En la vida, ¿tú tienes un juego formal o tienes una caimanera? Porque a veces, viendo la vida de algunas personas, me da la impresión que su vida es una caimanera. No hay reglas. Hacen lo que se le antoje. Deciden lo que a ellos mejor les parezca. Manejan la vida de acuerdo a sus señas.
En el béisbol nada es improvisado. Muy pocas cosas son improvisadas. Del resto, todo tiene un manual, tiene unas normas y tiene unas reglas. En la vida, tú y yo debemos seguir reglas. ¿A quiénes les gustaría superar el estancamiento en las ligas menores? Vamos, levántemela. ¿Les gustaría en las finanzas? Por ejemplo, despegar la liga, pastor, la aguja, levantarla. Sigue las reglas. Sigue las reglas. Si tú sigues manejando tus finanzas desordenadamente, pues te vas a mantener estancado ahí siempre. No va a levantar la aguja. La mayoría de las malas decisiones que se toman en las finanzas tienen que ver contigo. Y tienen que ver con violar reglas básicas. Y esas reglas van a estar presentes siempre. En el matrimonio, en la vida, en el hogar. En el hogar hay reglas. En mi casa hay reglas. Beli se levanta cada mañana revisando las reglas. ¿Quién dejó ese vaso ahí? Son reglas. ¿Sí? ¿Quién entró al baño y no lo secó? Esos son reglas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la vida hay reglas y donde quiera que tú vayas, ¿qué vas a encontrar? Reglas. En los bancos hay reglas, en los trabajos hay reglas, en los salones de clase hay reglas, en las universidades hay reglas, en los colegios hay reglas, en todas partes. Es más, tú subes a una camioneta de pasajeros y los colectores establecen reglas. Vamos, espalda con espalda, nalga con nalga, al final, vaya. Ya él establece sus reglas. No hay un lugar de la vida donde tú no encuentres reglas. Y las vas a encontrar en todas partes. ¿Qué pasa cuando tú crías a un niño sin conocer la palabra no? Vamos. A ese chamo hace lo que le da la gana. Quiere ir para allá, va. Quiere tocar esto, toca. Ay, muchacho, devuélvele las muletas a la señora, hijo. Qué broma contigo. Por un lado, tú estás creando un monstruo social. Estás creando un monstruo social. Un individuo que va a crecer sin reglas, sin respeto a las reglas. Y por otro lado, tú lo vas a exponer al rechazo. Porque cuando tú vayas a otra casa y ese muchacho esté en una de las de él, no creas tú que tus vecinos y tu familia le va a dar la gloria a Dios. Lo que va a decir, Dios mío, el Señor reprenda. Va a decir como Nilda, la esposa de Julián, sangre de Cristo. Porque no se puede vivir sin reglas. En la vida tú necesitas reglas. En la iglesia hay reglas, hay normas. Y las reglas de la vida en cierta forma son necesarias. Como son necesarias las reglas en el juego. Hay gente que me dice, a mí no me gusta el béisbol, me gusta ir a los estadios. Yo sé por qué no te gusta. Porque no conoces el juego, ni conoces las reglas. Pero cuando tú conoces el juego y conoces las reglas, tú te adelantas a todo. Ahora va a salir un payer. Ahora van a sacar ese pitch y van a traer otro. Ahora va a pasar tal cosa y va a pasar tal cosa. Y a veces yo escucho a los comentaristas en la televisión, parecen profetas del béisbol. O sea, ya los tipos te dicen, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ellos pueden predecir lo que viene? Porque conocen las reglas. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, juega de acuerdo a las reglas. No te salgas de ahí de las reglas. Mantén la fe y la buena conciencia. Porque si tú haces eso y tú te sales de las reglas, no juegas de acuerdo a las reglas, mira lo que va a ocurrir. Verso 19 al final dice, por no hacerle caso a su conciencia, a algunos, ¿qué pasa? Han naufragado en la fe. Y entonces Pablo utiliza la figura de un naufragio. Se hundió el barco, mi querido capitán. ¿Por qué vienen los grandes desastres a nuestra vida? Qué silencio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vienen nuestros grandes desastres financieros? ¿Por qué vienen las crisis en nuestros matrimonios?
¿Por qué vienen las crisis en nuestras familias? ¿Por qué nuestras naciones están como están? Precisamente por individuos que no le hacen caso a su conciencia. Y al no hacerle caso a sus conciencias y no jugar de acuerdo a las reglas, dice Pablo, han naufragado. Y es el gran desastre. Se quedaron varados en las ligas menores. No hicieron el grado, no calificaron. Su vida hoy es una total ruina por no haberle prestado atención a las reglas. Y me gusta esto de la conciencia que Pablo acuña a esta arenga que está haciendo a Timoteo, a este consejo que le está dando a Timoteo, porque la conciencia es una especie de alarma que Dios colocó en nosotros. Algo que me advierte y me dice, hey, no lo hagas, no está bien. Es como una tensión, ¡pam!, a la que yo debo prestarle atención. Si yo quiero estar dentro de las reglas, yo tengo que prestar atención a esa tensión de la conciencia. A eso que me está diciendo, no está bien lo que estás haciendo. No es esa la forma, ¿sí? Tengo que oír consejo, tengo que aprender, tengo que ser humilde, tengo que ser dócil, tengo que jugar de acuerdo a las reglas. No me digan amén, no importa, yo sigo creyendo que es así. En el capítulo 4, verso 15, el apóstol le dice a Timoteo, recuerda, Pablo es el entrenador de Timoteo. Pablo es una especie de trainer, de coach ahí de Timoteo. Le está dando a Timoteo las claves para convertirse en el jugador de un equipo grande. Le está dando a Timoteo los principios para avanzar en la vida y no quedarse estancado en las ligas menores. Y en el verso 15 del capítulo 4 le dice, sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Mira, y coloca la palabra progreso al final. ¿De dónde viene ese progreso en la vida? El progreso es un resultado. Es un resultado del ser diligente. Es un resultado del ser entregado de lleno a lo que quiero. Es cuando yo me comprometo a mejorar mis números, ¿sí? Me comprometo a superarme, a superar mis marcas. Yo tengo un devocional con los muchachos los viernes y hablamos, y por eso es que les hablo tanto de béisbol, porque soy un experto en la materia. Mira, y una de las cosas que me llama la atención de estos chamos es como me dicen, pastor, ore por mí que quiero superar algo. Sí, hay chamos de estos que están por debajo de lo que se espera de ellos. Ponte, un pitcher, de él se está esperando que lance 90, 91 millas y está en 86. ¿Qué está haciendo ese muchacho hoy? Trabajando, esforzándose, mira, siendo diligente, entregándose de lleno a ese asunto. A ejercitarse, a cambiar la mecánica de lanzamiento, a fortalecer los músculos, qué sé yo. Los que saben de eso ya le dicen, mire, tienes que hacer tal cosa, porque la idea es subir los números. Y eso ocurre en el béisbol y en todas las disciplinas. Tú tienes que moverte al siguiente nivel. Tú no puedes estancarte y quedarte siempre en el mismo nivel y pasar toda la vida en el mismo nivel. Siempre tu vida es un rollo. Hay gente que a veces me ha acusado a mí, yo quiero denunciar esto públicamente, hoy, que a mí no me gusta oír a la gente contar problemas. Pastor, yo lo he oído usted predicar varias veces y me da la impresión que a usted como que no le gusta que uno le cuente sus problemas. No, yo no tengo ningún problema en oírte que tú me cuentes tus problemas, valga el trabalengua. Es más, si a mí me incomodara y me molestara oír problemas, no fuese pastor. Fuera otra cosa. La vida de uno, el pastor, es eso. Es más, te digo, a veces me provoca descargar un letrerito que diga pastor fuera de servicio. Porque donde tú te encuentras a alguien, ay pastor, venga acá que le voy a contar algo. Listo.
Y eso ya cambia mi día, eso. Y yo sé que ese es mi trabajo. Yo no tengo ningún rollo en oírte. Inclusive yo me he sentado aquí en este mismo auditorio, que es donde a veces atiendo algunas consejerías en la semana, a oír 3 y 4 horas de problemas. ¿Sabes lo que es sentarse a oír a alguien 3 horas contarte problemas, pastor? El mar muerto yo lo maté, pastor. Mire, una historia tremenda, yo las he oído, yo no tengo rollo con eso. Yo no tengo ningún rollo con eso. Ahora, ¿dónde es que yo patino? ¿Y dónde es que a mí, de verdad, como que la paciencia pastoral llega a mi límite máximo? Cuando toda la vida sea el mismo problema. Ahí sí. Cuando todo el tiempo tu vida sea un problema. Te conozco desde el 2013 y tu vida es un caos. Y estamos ya en el 2024 y sigues ponchado. No sube el averaje. No, nada. En vez de avanzar a 90 millas, estás pichando 23 millas. Vas para atrás. Entonces tu vida siempre es un caos, es un problema, es un rollo constante. Algo está pasando en tu vida. ¿O no? Y eso que está pasando tiene que ver contigo, con tu esfuerzo, con tu diligencia. Y la ausencia de tu esfuerzo y de tu diligencia está generando que en tu vida no haya progreso, no haya avance. Tú puedes tener el problema que sea hoy, pero tú tienes que salir de ahí y tienes que superar eso. Tal vez mañana tendrás otra clase de problema, pero no ese. Y porque la vida va a ser así. Si tú tienes un problema hoy, tú lo enfrentas, tú lo trabajas y después vendrán otros problemas. Nunca en la vida va a haber ausencia de problemas. Siempre van a estar presentes los problemas y por eso siempre tú tienes que apuntar a mejorar tus números. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Avanzar, ¿verdad? A crecer, a fortalecerte, a ser cada día más fuerte. Y allí encuentro otro consejo del viejo Pablo a Timoteo y es: no vivas de acuerdo al promedio. Tú no te puedes mantener todo el tiempo en el promedio. Que tu vida sea un corta y pega todo el tiempo. Que tú estudias es para pasar un examen. Que tú el trabajo lo cumples por cumplirlo. De repente con retazos de los días pasados para salir del paso. Tú no puedes manejarte así. ¿Sabes lo que pasa? Hablando de béisbol, no, estos trayados donde llevan a los muchachos. ¿A quién están viendo los scouts? ¿A los que siempre están en el promedio o a los que superan el promedio? Cuando ven a un muchacho esforzarse, tira la pelota, agarra, viene para allá, corre para acá, cómo sale el dogao, cómo actúa cuando lo ponchan, inclusive. Todo eso juega papel protagónico en las decisiones que se toman. En la vida hacen el grado y progresan los que se esfuerzan y los diligentes. Y tú y yo tenemos que trabajar en nuestra vida. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: no vivas de acuerdo al promedio. Yo sé de lo que te estoy hablando. Por muchos años yo mantuve este código en mi vida de vivir de acuerdo al promedio. Yo fui un alumno de 10 y 12. Y yo tengo el potencial para ser un alumno de 19 y 20. Tipo inteligente como yo, nace cada 100 años. Pero ¿por qué yo no salía del 12? Yo recuerdo que un día saqué 13 en un examen y casi me da un ACB. No lo creía. O sea, yo fui a la cartelera a ver las notas y cuando vi 13, casi que se me torció la boca, me dio un ACB, una broma ahí. Y una cosa, yo pensé que se habían equivocado. Pues, toda mi vida yo fui de 10, 11 y de ahí para abajo. De ahí para allá. Ese era el tiempo que las notas negativas las colocaban en rojo. Siempre mi boletín tenía la menstruación, siempre. Ese fui yo.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? No estudiaba, no me esforzaba, no era diligente. ¿Ve? Yo no me dedicaba de lleno a las cosas como debía hacerlas. No tenía esa clase de hábitos. ¿Te das cuenta? Una de las cosas que admiro yo de mi hija son sus hábitos. Sus hábitos de estudio. Eso lo heredó de su mamá, indudablemente. No lo heredó de mí. Pero esos hábitos, esa diligencia, ese esfuerzo se traduce en progreso. Si tú quieres progresar, esfuérzate y sé diligente. Tú quieres ver avances en tu vida y salir de las ligas menores y hacer el equipo grande, esfuérzate y sé diligente. Y esfuérzate y hazlo porque tú puedes. Y no solo puedes, Dios está contigo. ¿Qué te parece? Dios te acompaña, Dios te asiste. Sí, yo sé que David tumbó a Goliat y le cortó la cabeza, viejo. Pero David lo entrompó. David no le tiró la piedra detrás de un mogote, no señor. David fue al frente. ¿O no? Sí, yo sé que Dios sanó a una mujer que tenía 12 años de un flujo de sangre. Pero la tipa hizo lo suyo. Se abrió paso entre la multitud y bueno, ¿qué no le hicieron? Imagínate tú una camioneta de pasajeros allá en la parada de Lara Conferia y vienes a Guigua a las 6 de la tarde. Ya tienes la historia de la mujer del flujo de sangre en la cabeza. ¿Verdad? Encontrar un puesto en ese autobús. Así es. Yo sé que Moisés fue usado por Dios para sacar a Israel de Egipto. Pero el hombre fue atrevido. Porque hay que ser bien atrevido ahí a desafiar a un rey y a todo su ejército con un palo en la mano. Y yo te puedo contar cualquier historia. Yo sé que Sansón mató a 300 filisteos, pero con un hueso de burro, viejo. ¿Sabes lo que es enfrentar un ejército y lo primero que encuentra es un hueso? Y él lo hizo. Se llama fe, se llama diligencia, se llama constancia, se llama esfuerzo, es que lo logro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que funcionan las cosas. No son fórmulas mágicas. No es que yo te llevo un encuentro, un desencuentro y ya, y todo cambia. Y del viernes al domingo todo cambia. No. Se requiere entrenamiento. Se requiere esfuerzo. Se requiere superar el promedio. Si el promedio en tu familia fue de gente fracasada, supera ese promedio. Si el promedio en tu familia fue de hombres irresponsables, supera ese promedio. Si el promedio entre la gente que tú conoces es no lograr nada, supera ese promedio, supéralo. Porque tú tienes la capacidad para superar ese promedio. Por eso estás aquí. Porque Dios vio en ti un campeón. Amén. Que podía superar ese promedio. Oye. Y en el capítulo 4, verso 16, ya estoy entrando en la recta final. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Quieres leer eso? Ten cuidado de ti mismo. Qué poderosa palabra del apóstol Pablo. Porque Pablo no le dice, cuídate del diablo, el diablo es puerco, el diablo es malo. No, Pablo le dice a Timoteo, el peor enemigo que vas a tener eres tú mismo. Tú tienes el potencial de levantar un caso en tu contra. Puedes ser tu gran tropiezo, tú mismo. ¿Sí? Y aquí encuentro el último consejo. No seas tu peor enemigo. Dígale al que está a su lado, aleluya. No seas tu peor enemigo. Mira, acabo de ver una película, se llama Oppenheimer. Te la recomiendo. Nominada al Oscar, no sé cuántas nominaciones tiene Oppenheimer al Oscar, creo que 13.
Una película espectacular. Si no la tienes, yo la estoy vendiendo afuera. Al final, yo amo a mi iglesia, aparte de recaudar fondos. Algunas copias. Te las podemos dar a los pendrives. Si quieres. Dejas $1. No. Era un poco la película Oppenheimer. Es un físico nuclear, diseñador y creador de la bomba atómica. Y Oppenheimer, con un equipo de científicos, los más destacados de la época, diseñan esta bomba. Cuando veas la película vas a notar algo interesantísimo. Luego de ser el creador de la bomba, Oppenheimer se convierte en el primer motivador del desarme luego de la guerra. Y comenzó a ser un promotor de desmantelar esas bombas. Porque ¿sabe lo que planteaba Oppenheimer? Decía, ahora el mundo tiene el poder de autodestruirse. Estaba tratando de evitar Oppenheimer que las naciones del mundo construyeran un arsenal que tienen el poder para autodestruirse, como realmente existe. En este momento hay bombas de esas en Irán, en Rusia, en Estados Unidos, en China, en la India. Y lo que se cree es que todo este arsenal nuclear regado en el mundo tiene el poder de destruir al mundo mismo. Interesante eso, ¿verdad? Preocupante eso. Ahora, todos nosotros, y quiero que lo sepas, todos nosotros tenemos el potencial para destruir nuestras vidas. Y el peor enemigo que vas a tener eres tú. En tu matrimonio, en tu carrera, en tus finanzas, inclusive en tu vida de fe. Te vas a enfrentar con tus propias bajezas, con lo que tu naturaleza y mi naturaleza quiere. Por eso es que te he dicho en varias partes de hoy, tú y yo hemos participado en todas nuestras malas decisiones. Y cuando revisamos nuestra vida y revisamos esas decisiones que hemos tomado y que a la larga se han convertido en un atraso para nuestras vidas, se han convertido en un problema que nos han mantenido estancados en las ligas menores durante mucho tiempo, encontramos que uno de los principales protagonistas de esas escenas que tanto daño han hecho a nuestra vida, hemos sido nosotros mismos. Con nuestra mala cabeza, nuestra mala manera de manejar las cosas. Hemos impuesto por encima del consejo de Dios y de la orientación de Dios nuestros propios criterios. Y eso nos ha mantenido estancados. Y termina Pablo diciendo, si tú haces eso, si tú tienes cuidado de ti mismo, si tú cuidas lo que dices, lo que enseñas, lo que hablas, mira, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y salvarás también a los que te escuchen. No te equivoques. Tus errores y mis errores no solo me afectan a mí, sino que afectan también a un montón de gente. Tienen un efecto, ¿verdad? Un efecto ola sobre un montón de gente. Entonces tú tienes que guardarte y cuidarte y tomar en cuenta que en ese proyecto que Dios tiene contigo, la materia prima eres tú. La principal cosa, el principal material con quien Dios está trabajando eres tú. Y así como tú tienes el potencial para destruirte, también tú tienes el potencial para llegar a las ligas mayores. Amén. Tienes los recursos para hacer el equipo. Tienes las herramientas que Dios ha colocado en ti para alcanzar grandes cosas. Entonces el umbral, el punto de inflexión entre si lo logras o no,
si lo alcanzas o no, si progresas o no, si avanzas o no, eres tú. Amén. Eres tú. Y por eso fue que Dios te llamó. Justamente por eso. Porque Dios dijo, voy a hacer equipo contigo. Voy a estar cerquita de ti. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Siempre, donde quiera que vayas. Por eso, juega de acuerdo a las reglas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, le decía Dios a Josué. Cuida de meditar en él de noche y de día, de no apartarte de él ni a derecha ni a la izquierda, porque sólo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, cuando tú entiendes quién eres y te mueves allí en función a lo que eres, tomando en cuenta ese consejo de Dios a tu vida, entonces eres como el Salmo 1 que dice, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esa ley medita de noche y de día. Y entonces él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Todo lo que hace prosperará. Por eso, Dios sabe que eres un campeón. Y Dios tiene planeado llevarte al equipo grande. Los planes que Dios tiene para ti son grandes. Dios no ha engavetado los propósitos que tiene contigo. Ni se ha olvidado el Señor la palabra que ha salido de su boca con relación a ti. Dios mantiene presente su promesa contigo, su proyecto contigo. Sabe el Señor quién eres perfectamente. Y su meta, su anhelo, su deseo es que tú hagas el equipo. Así que, vamos, ten presente, mantener tu identidad, seguir las reglas, superar el promedio y cuidarte de ti mismo. Porque solo así, créeme, tú le darás un jonrón a la vida. Amén. Tú le darás un jonrón a la vida. Y te vamos a ver dándole la vuelta al cuadro como Dios tiene planeado. Dios te bendiga. Gracias por venir. ¿Quieres estar en pie? Ahí donde estás. ¿Tú sabes lo que es dar un jonrón? En toda mi vida de pelotero yo di algunos. Esta corpulencia mía me permitía lograr eso. No, yo una vez di un jonrón. Estábamos jugando una caimanera. Y yo di un jonrón que ni yo mismo me lo creía. Ni yo mismo me lo creía. Recuerdo que salí, corrí, me estacioné en primera y los muchachos me dijeron, loco, la sacaste. Ni yo mismo me lo creía. Sí. Pues yo quiero decirte, Dios te ha llamado a hacer cosas que tú ni siquiera has soñado hacer. El Señor tiene para ti cosas grandes. Créetelo, chamo. Créetelo. Esfuérzate. Juega de acuerdo a las reglas. Cuídate. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a aplaudir ese jonrón tuyo. Y vamos a decir, Señor, wow, mira, qué bueno que lo has hecho. Qué bueno que lo has hecho. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias. Tu palabra que nos desafía a ser mejores. Tu palabra, Señor, que nos inspira a echar mano de lo que tú nos has dado y tú nos has entregado. ¿Qué pedirte hoy? ¿Qué decirte hoy? Ayúdanos. Ayúdanos a ser esforzados, diligentes, Señor, en las cosas que hemos emprendido.
ayúdanos a tener presente todos los días quiénes somos, a no vivir de una manera distinta y diferente a eso. Tener una vida que te agrade a ti. Que mi vida todos los días sea un olor grato para ti, Señor. En mis acciones, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis decisiones. Quiero honrarte con mi vida. Yo quiero ser, Señor, un canto de alabanza para ti con mi diario vivir. Ayúdame a cuidarme de mí, de mis pasiones, de mis debilidades, de mis flaquezas, de, Señor, mis problemas estructurales, de donde vengo, de mi naturaleza. Te necesito todos los días. Enséñame a morir todos los días, a menguar para que crezcas tú. Para que tú cada día te hagas grande en mí. Seas tú viviendo a través de mí. Que yo pueda decir todos los días, como decía el gran apóstol Pablo, contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Ayúdame a tener presente tu palabra, tu consejo, tu orientación todos los días. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, decía el salmista. Ayúdame a que ese consejo, esa orientación, esas reglas tuyas estén presentes en mi vida. Hoy, mañana y tarde de cada día, al levantarme y al acostarme, en esas reglas, en esos principios, mi vida crezca y mi vida avance. Gracias por llamarme, gracias por tomarme en cuenta, gracias por colocar tu mirada sobre mí y creer que yo puedo lograr grandes cosas para ti. Gracias, Señor, gracias. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor. Amén y amén. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.